Pastor Gester. Salomón, muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Gester. Saludos desde Cozumel, Quintana Roo, México. Para ti, para el programa Torre Fuerte de Barranca, Perú, y también para nuestros oyentes de todos los sitios donde nos estén sintonizando. Saludos desde Cozumel, mis hermanos. Pastor, ¿qué veremos el día de hoy? ¿Qué expectativas podemos tener el día de hoy a través de este tema? Bueno, pues el día de hoy ¿Algo chiquito, algo que nos sorprenda? Ciertamente vamos a hablar acerca del tema del arrebatamiento de la iglesia, pero lo vamos a hacer usando un pasaje paralelo, porque vamos a comentar el pasaje de Mateo 24 sobre la parábola de uno será tomado y otro será dejado, y presentar su pasaje paralelo sorprendentemente en Lucas capítulo 17, donde el Señor Jesucristo usa la ilustración de uno será tomado y otro dejado en otro contexto, como es que dos parábolas, o sea, una parábola citado en dos mensajes, citado en dos sitios, pueden significar algo diferente, porque en Mateo 24 tiene un contexto y tiene unos oyentes que son judíos, y en Lucas capítulo 21, 17, tiene otro contexto y otro sentido. Vamos a verlo, así que yo creo que es muy interesante estudiar las escrituras en sus debidos contextos, no solamente citarlas, sino citarlo en el contexto. Es como a veces como predicadores eso sucede, ¿verdad? Usamos una ilustración dentro de un mensaje y lo aplicamos de un modo. Y podemos usar esa misma ilustración en otro mensaje y lo aplicamos de otro modo. Así que esto no es algo extraño, pero sí es bueno conocerlo en los contextos, la ilustración de uno será tomado y otro dejado. ¿Qué significa en Mateo 24 y qué significa en Lucas 17? Entonces, pastor, siempre es necesario comprender cada texto porque podemos confundir la idea de los autores, aunque todos tienen una sola visión, pero en diferentes contextos, ¿no? No sé si estoy equivocado o estoy bien, no lo sé. A ver, pastor, corrígenos, pastor Salomón. Sí es correcto. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si Mateo 24 es el sermón del Olivete, el segundo sermón del Olivete, porque el primer sermón del Monte de los Olivos prácticamente lo da el Señor al inicio de su ministerio, y este es el segundo sermón. Sus oyentes son netamente judíos. Ahora, cuando Lucas escribe, ¿a quiénes le escribe? Tenemos nosotros que conocer quiénes son los oyentes de Lucas 17 y el contexto en el que se describe ese escenario que él dicta sobre el reino en el capítulo 17. Así que cuando nosotros comparamos que son dos escenas diferentes, Lucas no lo registra en el capítulo 21, que nos llamaría la atención porque el Lucas 21 habla del mismo sermón del Olivete, incluso el mismo capítulo 21, que es paralelo del 24 de Mateo, no utiliza esa ilustración, y además tiene su propio contexto Lucas 21 y Lucas 17 también. Así que es bueno que cuando leamos un texto lo interpretemos dentro de su contexto en el que fue dicho, para que podamos saber qué sentido le está usando el Señor para respaldar en su ilustración. Entonces es algo muy importante que lo debemos de tomar muy en cuenta, Gesser. Adelante. Pastor, también hay una inquietud mía, no sé si será inquietud o está bien o está mal, pero yo quiero decirle, ¿por qué la elección, no? ¿Por qué algunos serán tomados y otros dejados? ¿Por qué? ¿O cuáles son los requisitos para ser tomado, no? En aquel momento. Muy bien. Como vamos a ir viendo dentro de la enseñanza, tomado y dejado no son el mismo sentido en Mateo 24 y Lucas 21. Por ejemplo, cuando se habla en Lucas, ahí en Lucas tiene el contexto de ser llevado, sacado fuera del lugar, y es precisamente a personas que están velando quienes son sacados. En el caso de Mateo 24, quienes son llevados a juicio.
y quienes son dejados son los que entran en el reino. Eso es algo muy interesante, la diferencia de lo que yo les estaba comentando, la diferencia de cada uno de los casos. Por lo tanto, tenemos que ubicar cuál es el pasaje, en dónde lo estamos leyendo. Si lo estamos leyendo en Mateo 24, entonces el que es llevado para ser juzgado, o sea, llevado ante el juicio, y el que es dejado vivo es el que pasa en el reino. Pero si nuestra lectura es en Lucas 17, el que es llevado en la presencia del Señor por estar velando, precisamente, que es el énfasis de ese pasaje también, y por estar atendiendo a su vida espiritual. En tanto, el que es dejado para atravesar todos los juicios que vienen antes de la inauguración del reino milenial. Así que esto es algo muy interesante que vamos a ver, Gesser, y creo que nos interesa a todos comenzar y conocer esta comparación, yo diría, de dos pasajes que son paralelos, porque Mateo 24 y Lucas 17, en la parábola de uno será tomado y otro será dejado, es un pasaje paralelo, pero la interpretación es distinta en cada caso, en cada contexto. Así que creo que esto va a ser algo muy interesante que muchas veces no hemos logrado discernir. Entonces, cuando la próxima ocasión que ustedes escuchen, busquen en dónde están los pasajes bíblicos antes de emitir una opinión. Porque si tú me preguntas, a ver, ¿qué significa la parábola de uno será tomado y otro dejado? Yo te voy a contestar, depende en qué contexto me lo estás diciendo. Si me lo estás diciendo en Mateo 24, significa esto. Si me lo estás diciendo en Lucas 17, significa esto. Así que esto es algo muy interesante y lo vamos a ver, entre otras cosas, en esta ocasión, Gesser. Adelante. Bueno, a todos los que nos están viendo, recuerden que estamos en tu programa Torre Fuertes, en nombre de Jehová, desde la hermosa ciudad de Barranca, desde el hermoso país de Perú, y a todos los que nos están uniendo, poco a poco se están uniendo los hermanos. Ya en unos segunditos nada más, pastor, estará dando ya la ponencia el pastor Salomón Tuyú, hablando sobre este tema muy importante, quiénes serán tomados y quiénes serán dejados. Vamos a ver en cuál de las listas debemos de estar, ¿no? Porque como cristianos debemos de estar en alguna de esas listas, o tomados o dejados. ¿Qué opinan ustedes? Coméntenos, ¿quiere ser tomado o quiere ser dejado? Vamos a ver cuáles son sus opiniones, sus preguntas, sus inquietudes. Pero antes de este programa vamos a agradecer a Dios para que el pastor Salomón pueda disertar el día de hoy este tema. Y además también vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 40 al 42, y el Evangelio según San Lucas, capítulo 17 al 34 al 37. Vamos a iniciar, pastor, creo yo. Vamos a orar, agradecer a Dios por este programa. Y yo sé que el Señor va a hacer su obra, nos va a enseñar a través de usted, porque Dios ha puesto maestros, ¿no? Dios instituyó maestros. Son los 5 ministerios que el Señor dejó a través del apóstol Pablo, que nos enseña. Y vamos a orar para iniciar ya este programa. Y sin más preámbulo, les invito a cada uno de ustedes a cerrar sus ojitos, cierre sus ojitos y vamos a orar a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este programa. Toma control, Señor. Usa a tu siervo Salomón como nunca, Señor, lo hayas usado. Toca su vida, Señor, y que a todo lo que tu siervo traiga sea de bendición para nuestros hermanos aquí en Perú y en las diferentes partes del mundo, Señor. Amén y amén. Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 40. Yo ya lo tengo listo. Si usted lo tiene listo, nos dice un amén, nos responden en los comentarios, nos dice amén si lo encontró. Mateo 24, versículo 40. Bendición para nuestros hermanos aquí en
Perú y en las diferentes partes. Y vamos a leer Mateo 24, versículo 40, y dice el Señor en su palabra: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y seguimos: dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora abra juntamente conmigo el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 34 al 37. Lucas 17, versículo 34 al 37. Y dice el Señor en su palabra: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Pastor Salomón, con usted el día de hoy esta ponencia en este programa Canal Digital Torre Fuerte es el nombre de Jehová, desde el hermoso país de Perú, y el Pastor Salomón Tuyú desde Cozumel, desde la hermosa isla de Cozumel. Pastor Salomón. Amén. Bueno, pues saludos a todos nuestros amigos que nos están sintonizando. Pues ya vamos a entrar en este pasaje que es muy interesante. Ya se han leído los dos pasajes porque son dos contextos completamente diferentes, ¿verdad? Se han leído tanto Mateo 24 como el pasaje de Lucas capítulo 17, y me parece que es algo muy interesante poder entrar. De antemano, quiero decirles que el día de ayer hablábamos acerca de los libros que tenemos, y en este fascículo que tengo en mi mano, que es el fascículo número 7, se llama Cambios Cósmicos en la Última Generación, lo escribí en el año 2013, precisamente un comentario de Lucas capítulo 21, es este pasaje, y hago las comparaciones entre Mateo 24 y Lucas 21. Se llama Cambios Cósmicos en la Última Generación. Hay unas de las páginas donde adentramos el contexto especial de Mateo 24, pero hablamos de Lucas, como Lucas tiene un contexto totalmente diferente al que presenta Mateo, y esto es algo muy interesante porque cuando hacemos la comparación sinóptica, cuando digo sinóptica es que los libros de Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como evangelios sinópticos, y ellos son vistos en conjunto, son tres perspectivas. Es como, se presenta así como cuando se ve un accidente y hay tres testigos. Aquí tenemos a Mateo, a Marcos y a Lucas, pero cada testigo está parado en un ángulo de donde sucedió el accidente. Un testigo va a narrar ese hecho y va a ver una parte del accidente. El otro testigo va a narrar el mismo hecho, pero va a ver otra parte del accidente, y hay un tercer testigo que también ve el accidente desde otro tercer ángulo distinto. De hecho, Juan no es considerado en los evangelios sinópticos porque él casi no repite las escenas, sino que él se concentra a narrar la deidad de Cristo en realidad. Pero si estudias los cuatro evangelios, en realidad vas a encontrar que cada uno de ellos tenían una óptica de contar la historia de la salvación. Esto es algo muy interesante porque esto significa que cuando estudiemos cada pasaje, vamos a escuchar los testigos que están narrando eso, están diciendo la verdad, pero la están diciendo desde un ángulo, parados viendo un lado de la verdad, pero vistos en conjunto sinópticamente, por eso se llama evangelio sinóptico. Visto en las tres perspectivas, logramos tener el cuadro completo. No son contradictorios, sino que son testimonios complementarios,
para tener un cuadro más completo de los hechos, en este caso, los hechos relacionados con la salvación, que es la vida y obra del Señor Jesucristo. Así que cuando encontramos las narraciones del Señor Jesucristo, también debemos estudiarlo sinópticamente en su contexto, que es lo importante hacer en eso, es conocer la ubicación de cada escritor. Cada escritor tiene en realidad un lugar donde escribe, desde la fecha donde él escribe. Es importantísimo esto, súper importante hablar de la fecha donde escribe, porque de esa manera podemos ubicar qué evangelio se escribe. Por ejemplo, el evangelio que se escribe primero es de Marcos. Eso nos da una idea. ¿Por qué razón no se comienza narrando el nacimiento? Porque todavía no era tema de discusión dentro del contexto. No se discutió el nacimiento, pero ya cuando escribe Mateo dentro del contexto judío, entonces él va narrando ciertos elementos del nacimiento, pero cuando Lucas describe, él comienza a narrar desde el nacimiento. ¿Por qué razón? Porque ya habían ciertas preguntas. A ver, ya empezaban a preguntar, este Mesías que ustedes predican, ¿de cómo surgió? ¿De dónde vino? ¿Cuál es, ahora sí, cuál es su historia? Y entonces él empieza a narrar desde el nacimiento del Señor Jesucristo. Lucas, ¿se da cuenta? Mateo, lo que hace Mateo es que cita muchísimos pasajes. De hecho, tenemos que ver incluso el idioma, muchos pasajes del Antiguo Testamento, porque según se entiende y parece ser, según los eruditos, coinciden en que Mateo está escrito en arameo galilaico, que es el arameo que se hablaba en el tiempo del Señor Jesucristo, la parte de donde él procede, de esa población, y por eso se cree que fue escrito en arameo. Es un arameo galilaico. Es interesante porque él va citando muchísimos argumentos del Antiguo Testamento. Ahora, Lucas no. ¿Por qué Lucas no escribe tantas citas bíblicas referenciales del Antiguo Testamento? Porque no estaba interesado, como en el caso de Mateo, en probar la mesiandad del Señor Jesucristo con su derecho a ser rey, como lo hace Mateo. Pero Lucas tiene otra audiencia. La audiencia de Lucas no son judíos, sino que allí ya está escribiendo en otro contexto de griegos. Y la iglesia ya está vigente, ya está presente, ya está avanzada. Por lo tanto, pues él ahora enfoca, escuchen esto, porque aquí hay la diferencia. Mateo le escribe solo a los judíos, cristianos algunos de ellos, pero está dedicándole una argumentación para los judíos que no creen todavía en el Mesías. Pero en tanto Lucas está escribiendo en griego para, cuando decimos griegos, también estamos hablando del mundo gentil. De hecho, era usado el término griego, como era la mayoría de la gente griega, es usado para referirse a los gentiles. Así que se traduce griego o gentil, es lo mismo en el caso cuando se usa ese término. ¿Y qué es la argumentación que se está diciendo? Él está hablando a los griegos, por eso es que no les presenta tantos pasajes bíblicos que a veces casi no les interesaba a ellos porque no tenían mucha relación con ello, y a la iglesia gentil también. Por lo tanto, en esta perspectiva nos damos cuenta que ya cuando Lucas escribe, ya él sí está pensando en una audiencia gentil, sí está pensando en una iglesia incluso que ya está siendo formada. Incluso, escuchen esto que es interesante, todo el bagaje que tiene Lucas no lo tiene Mateo. ¿Por qué razón? Y además Mateo no lo necesitaba porque Mateo era prácticamente una especie de rabino, Mateo, enfocado al pueblo judío, a los inconversos judíos, para mostrar que Jesucristo es el Mesías, hijo de David, con derecho a ocupar el trono real. En tanto, Lucas, cuando él comienza, él enfoca al Mesías como hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque su contexto es más amplio a las naciones, pero hay algo interesante que debemos de saber, y esto debe quedarnos. Lucas ha sido formado al lado de quién? De un hombre que ha sido no solamente un rabino,
pero ha sido el escultor, el organizador, el sistematizador de 13 cartas dirigidas a la iglesia, y ha establecido la doctrina de la iglesia. Incluso ha trabajado tan cerca Lucas de este hombre, que es prácticamente el hombre que establece el andamiaje para la estructura de la doctrina de la iglesia y de la escatología de la iglesia. Por lo tanto, Lucas tiene un dominio de varios temas que Mateo no tiene, como por ejemplo, en mente de Lucas está el tema del rapto. ¿Por qué? Porque es un tema que Pablo mismo, y de hecho él como apóstol Pablo, había recibido directamente del Señor. Así que Lucas, cuando escribe, él tiene en mente el tema del rapto. De hecho, lo menciona. Juan 14 menciona, pero Lucas menciona el tema del rapto en el capítulo 17 y lo menciona de nuevo en el capítulo 21, en el sermón del Olivete. Lo menciona Lucas, en tanto Mateo 24 nunca menciona el tema del rapto. ¿Por qué razón? Porque son otros contextos. De hecho, el contexto de Lucas 21, que es el mismo de Mateo 24, el sermón, va a hacer la diferencia, porque Lucas pone cronología, porque él dice, antes de que estas cosas comiencen a suceder, esto va a pasar. O sea, él va no solamente al momento de la gran tribulación, sino a los momentos antes. Incluso después de narrar los terrores de la gran tribulación, Lucas dice así, así que, por lo tanto, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y no solo eso dice, sino que dice, orad para que seas dignos de escapar. Después de que él narra los eventos de la gran tribulación, dice, orad para que seas digno de escapar de estas cosas que sobrevendrán a la tierra. Dice Lucas. ¿En qué estaba pensando Lucas? Que no lo dijo Mateo, porque Mateo no lo dice. ¿En qué estaba pensando Lucas? Desde luego que estaba pensando en las enseñanzas del apóstol Pablo. Y desde ahí ya nosotros nos damos cuenta que hay diferencia. Entonces yo les recomiendo aquí mi libro, Cambios Cósmicos en la Última Generación, donde yo presento los dos contextos de Lucas y de Mateo, y que podemos entender. Por ejemplo, Mateo 24 se centra en la gran tribulación y en la venida del Señor, que es la parusía. Cuando él va a hablar de esta ilustración de uno será tomado y otro dejado. Pero no solamente esto, su entorno de Mateo 24 es netamente judaico, y lo podemos probar. Podemos probar que es el contexto de Mateo es netamente judaico, sí. De hecho, cuando se habla en Mateo 24 de los escogidos, no vayan a pensar que se está refiriendo a los escogidos de la iglesia, porque la iglesia no, en Mateo 24 no había sido formada, sino que está hablando los escogidos en el mismo contexto que los profetas mencionaron al pueblo escogido, de los escogidos del pueblo de Israel. Eso es el contexto de Isaías 41, 8 al 9, habla de los escogidos del pueblo de Israel. 44, 1 al 2, habla de esos mismos escogidos. Isaías 45, 4 habla de esos escogidos. Isaías 65, 9 habla de esos escogidos. Jeremías 2:21 habla de esos escogidos. Ezequiel 25 habla de esos escogidos. Zacarías 1:17 habla de esos escogidos, y Zacarías 2:12 podríamos citar una lista de los escogidos. Siempre que se refiere al remanente escogido, se refiere al pueblo escogido de Israel. Así que cuando dice en Mateo 24 que juntará sus escogidos, algunos dice, aquí está el rapto de la iglesia. No. Por favor, no está hablando de la iglesia, está hablando de los escogidos, que los oyentes del sermón sabían quiénes eran. Y esa profecía es para el remanente judío convertido durante el periodo de la gran tribulación. Ese remanente son los escogidos, son aquellos sobre el cual, cuando el dragón se vaya detrás de la mujer y la mujer sea apoyada por la naturaleza, y viene el río que inunda y que destruye. Por eso ahí ese contexto que vimos ayer cuando hablamos de las 70 semanas, que dice, y su fin será con inundación. Ese río va a inundar a esa nación que va a atacar y va a destruir a sus adversarios, pero se va a levantar con furia el dragón y va a atacar al remanente. Dice allá que son prácticamente al remanente de
de la descendencia, al resto. Ahí se utiliza el término resto o remanente o descendencia, se vaya en contra del resto de la descendencia de la mujer. Esa doctrina del resto, del remanente, es lo que se llaman los escogidos. No lo perdamos de vista. Así que Mateo 24 está hablando dentro de ese contexto. Mateo 24 está hablando del contexto que no es de la iglesia. ¿Por qué? Porque es descrita aquí prácticamente en términos de, por ejemplo, se usa el término del templo, se habla de un templo y no se refiere a la iglesia. Se habla también de un día de reposo. Mirad que vuestra oída no sean sábado. Y aquellos a los que se le dio el sábado es precisamente el pueblo de Israel. Se habla también que no sean inviernos en día de reposo, y también se dice Judea. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Se habla específicamente, o sea, por favor, seamos claros cuando leamos la Biblia, observemos esos detalles. Además, se habla de falsos profetas. Si fuera el contexto de la iglesia, se diría falsos maestros, pero se dice falsos profetas. Por lo tanto, nos damos cuenta cómo vamos armando este contexto y nos damos cuenta claramente que Mateo 24 es un contexto judío. Así que cuando vemos aquí la iglesia no es mencionada en el Oliviete, no es mencionado en estas profecías, no es mencionada en las parábolas de Mateo 24 aludidas, excepto aplicaciones. Y esto es importante porque las aplicaciones son universales. Vamos, por ejemplo, si las 6 parábolas que menciona Mateo 24 y 25, hay un principio que lo rige. ¿Cuál es el principio? De velar. Ese es el principio. Las 6 parábolas hablan de velar. Ahora, el principio de velar se aplica a la iglesia, se aplica a Israel, se aplica al pueblo de Dios en esta generación, en la anterior, y siempre hay que estar velando. Ese es un principio. Pero la interpretación de la parábola es exclusiva. Hay que hacer esta diferencia entre lo que es interpretación y lo que es aplicación. Por ejemplo, alguien dice, entonces, pastor, ¿para qué agarro mi Biblia en Mateo 24 si no dice nada para mí? Claro que sí, dice para ti. Devocionalmente, la lectura devocional de la Biblia tiene un significado para mí. Yo puedo leer Mateo 24 y las parábolas también, y los principios también los puedo aplicar devocionalmente para mí. Pero ya cuando hago un trabajo serio, un trabajo de interpretación, de estudio, porque hay diferencias en las lecturas de la Biblia, aprendamos que la lectura devocional de la Biblia es muy importante, pero no es la única. También está el estudio teológico de la Biblia. Entonces hay que hacer esa diferencia entre la lectura devocional y la lectura doctrinal de la Biblia. Entonces, cuando tú ya vas a hacer un estudio, entonces dices, a ver, voy a sentarme, ¿para quién fue escrito esto? ¿Para quiénes? Entonces, ¿qué es lo que significa? En tanto, la forma del estudio devocional es, ¿qué significa esta palabra para mí? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Ese es el estudio devocional. Todo creyente debe hacer un estudio devocional de la Biblia, pero también tiene que tomar tiempo para hacer un estudio bíblico, serio, hermenéutico de la palabra de Dios. Ya, entonces, hay que hacer esta diferencia. Dicho esto, una cosa es interpretar y otra cosa es aplicar. Cuando tú te aplicas la Biblia, todo el consejo de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y se aplica a mi vida. Pero la interpretación es particular en el mismo contexto del pasaje. A ver, el cumplimiento profético, ¿para qué generaciones? ¿Para quién? ¿A quiénes está hablando? Entonces, cuando te das cuenta que Mateo 24 está hablando de la última semana de Daniel, la semana 70, la semana de la gran tribulación, en el contexto que va a aparecer el anticristo, los ayes mesiánicos cuando se van a derramar, que son antes del establecimiento del reino mesiánico, entonces te das cuenta que Mateo 24 prácticamente va a tener un cumplimiento futuro escatológico y es el mismo de Apocalipsis capítulo 6 al 19. Entonces, dicho esto,
Vamos al contexto de Lucas 17. Lucas, y todavía no he entrado a agarrar las parábolas, pero si, por ejemplo, tocamos las parábolas, nos vamos a sorprender de muchas cosas. Yo decía diferencia entre aplicación e interpretación, porque, por ejemplo, tú lees las parábolas, lees Mateo 25, y luego hay una parábola que dice la parábola de las 10 vírgenes. Seguramente usted ha escuchado la aplicación devocional de esa parábola. Las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, y todas las características que van allá. Devocionalmente es correcto. Dicen aquí, cristianos, prepárense, ¿eres de las prudentes o eres de las insensatas? Pero cuando ya hacemos un estudio hermenéutico serio, entonces te das cuenta que esas parábolas en realidad son dirigidas para los creyentes judíos del tiempo de la gran tribulación que están esperando la venida del novio con la novia para celebrar la fiesta de las bodas de ese novio. Y pertenecen al pueblo de Israel las 10, las insensatas y las prudentes, porque están esperando la venida del novio para celebrar. No es que 10 vírgenes se van a casar con el novio, no. Esas 10 vírgenes son las compañeras de las bodas que van a entrar a celebrar la fiesta. Entonces, incluso cuando tú lees la Peshita, esta parábola dice que estas vírgenes, estas jovencitas, estas muchachas, doncellas, están esperando al novio con la novia. Esa interpretación en ese contexto es correcto, porque realmente al esposo con la esposa están esperando. Ya viene casado y van a celebrar ya su matrimonio, su fiesta de todas. Eso es lo que van a esperar a celebrarlo sobre la tierra. Así que esto es algo muy interesante, solo lo menciono para que nos demos cuenta que hay una diferencia entre aplicación e interpretación. Lucas 17. Miren, Lucas 17 no intercala estos versículos en el capítulo 21. Realmente aparece en Lucas 17. Noten este dato, ¿Por qué digo que noten que aparece en 17 y no en el capítulo 21 de Lucas? Porque el sermón del Olivete de Mateo 24, Lucas lo narra en el capítulo 21, no en el 17. Así que cuando está dando el sermón del capítulo 17, lo está dando en otro contexto, en el tema, ya no sobre el tema de la parusía, sino lo está dando en el contexto de la venida del reino milenio, y lo está narrando dentro del contexto para que lo puedan escuchar también sus oyentes. Ahora, para referirse a este reino, Lucas y otros evangelios usan términos diferentes. De hecho, es algo muy interesante. Lucas, lo que está hablando es el gobierno de Dios que tiene dominio sobre los hombres, y usa el término reino, reino de Dios, a diferencia de Mateo, que usa el término reino de los cielos. ¿Por qué Mateo usa reino de los cielos y Lucas usa reino de Dios? Bueno, la razón es que como le está hablando a judíos Mateo, él no puede pronunciar el nombre de Dios. Y en lugar de pronunciar Dios, usa cielos. En tanto Lucas, como le está hablando a griegos, si él diría reino de los cielos, rápidamente la concepción griega va a tener una idea equivocada de reino de los cielos y van a pensar en esos cielos griegos que ellos tienen. Entonces, vean la diferencia y por qué cada uno de ellos tienen perspectivas diferentes, pero hablando desde luego del mismo concepto, ese concepto que fue desarrollándose, ¿verdad? Bueno, pero lo que yo me estoy haciendo la diferencia es Lucas en un contexto, Mateo en otro contexto totalmente diferente. Y de hecho, cuando tú lees a Mateo 24, tú te vas a dar cuenta que el orden en el que él lo va diciendo, va presentando la misma ilustración, es diferente al orden en cómo lo presenta Lucas. Y hay algo más. Mateo, cuando usa el ejemplo de la parusía, pone el ejemplo de Noé. Esto es muy significativo. Por favor, quiero que se den cuenta de este detalle. Lucas usa los dos ejemplos. Usa el ejemplo de Noé, pero también usa el ejemplo de Lot. ¿Por qué Mateo no usa el ejemplo de Lot, que fue sacado
y de allá, después de que fue sacado, vino el juicio, cayó destrucción repentina sobre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué razón Mateo no lo usa? ¿Sabe por qué no lo usa Mateo? Porque la intención de Mateo no es presentar ningún rapto o que el pueblo vaya a ser sacado, sino mostrar que el diluvio cayó al mismo tiempo que estaba sobre la tierra y dentro del arca Noé, y que Noé fue librado dentro del diluvio. Ese es el concepto de Mateo. En el caso de Lucas, sí presenta el ejemplo de Mateo, pero añade un segundo ejemplo que no usa Mateo porque no le sirve a Mateo, pero a Lucas sí. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de Lot, que fue sacado antes que caiga la destrucción repentina. ¿Sí me explico? Entonces, vean esos dos ejemplos. Entonces, la iglesia no sigue como modelo el ejemplo de Noé. Ese es el modelo para Israel. El modelo que sigue es el ejemplo de Lot, que fue sacado antes que caiga el juicio. Por eso, vean que estamos compenetrándonos a los contextos para que nos demos cuenta qué está hablando cada uno de estos contextos. De hecho, Lucas aquí podemos decir que hace a diferencia de Mateo, usa 3 ejemplos en el siguiente orden, cuando decir uno será tomado y otro dejado. Por ejemplo, estamos hablando de Lucas 17, 34 al 37. ¿Cuáles son los 3 ejemplos? 2 en una cama, es la noche. 2 mujeres moliendo, amaneciendo. Y 2 hombres en el campo, al mediodía. Estos representan 3 horas distintas en todo el mundo y no solo Israel. Note bien, 3 horarios distintos en todo el mundo. Noche, están en la cama. Podemos decir 2 mujeres moliendo, que es amaneciendo, y 2 hombres en el campo al mediodía. Esa diferencia es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque Mateo presenta otro ejemplo, pero noten bien, cuando tú comparas Mateo, te das cuenta que el orden ha sido cambiado porque tiene otra perspectiva en mente. Ahora, dijimos del paralelismo del diluvio, pero para Israel el ejemplo de Noé. Note bien que Mateo 24 dice que hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Por eso vino el diluvio y se los llevó. Ya nos está dando un significado Mateo de cómo está usando el término llevado. Vino el diluvio y se los llevó. ¿A quiénes se llevó el diluvio? El diluvio se llevó a los pecadores, no a Noé. Así que para Mateo, el llevado es el que fue llevado por el diluvio y el dejado es el que quedó salvado dentro del arca. O sea, el que se quedó para Mateo es el salvado, pero para Lucas no. Para Lucas, el que se quedó en Sodoma y Gomorra es el que pereció y el que vivió es el que fue sacado de Sodoma y Gomorra. Note bien esa diferencia de los términos. Esto es muy, pero muy importante que entendamos. De hecho, ahí aparece, no, en Mateo 24 no aparece el término sacado ni rapto. Hay una reunión que es episunagro, reunirá a todos los escogidos, juntará a todos los escogidos, pero es una congregación en el que será un éxodo, en el que regresarán a la tierra de Israel y lo harán los ángeles. No lo hace allá el Señor mismo, sino los ángeles son mandados a recoger, a juntar a los escogidos. ¿Para qué? Para recibir al Señor que vendrá por ellos. Los escogidos son los judíos, ya lo dije, y no la iglesia. La iglesia no es mencionada en Mateo 24. El ejemplo que presenta Mateo es para los judíos. ¿En qué consiste? En la analogía de Noé. Ahora, la analogía de Noé, a mí me gustaría explicarla un poquito para que quede muy claro la analogía de Noé que presenta Mateo. Miren, dice, como en los días antes del diluvio, estoy en Mateo
24, 37 al 39. Como en los días antes del diluvio, comían, bebían, casándose y dándose en casamiento. Los días antes del diluvio, que son prácticamente lo que está anunciando es los días previos. ¿Qué está pasando? Luego, hasta el día que entró Noé en el arca, el día. Cuando se habla del día que entró Noé en el arca, está hablando cuando termine el periodo anterior. ¿Cuál es el periodo anterior? Los días antes del diluvio. La palabra diluvio es muy interesante. La palabra diluvio que ahí aparece en el griego es cataclismos. Y la palabra cataclismo está haciendo referencia a ese momento. O sea, el diluvio en realidad es el cataclismo que va a venir sobre la tierra. ¿Y cuál es ese cataclismo que viene sobre la tierra? La gran tribulación. Note bien esto, porque está hablando del cataclismo de Mateo 24, que es la gran tribulación. Y yo necesito que comprendan bien esta parábola, porque nos va a ayudar a entender qué significado tiene para Mateo el será dejado y el será tomado. Miren, los días antes del diluvio, antes del cataclismo, comían, casándose y dándose en casamiento. Son los días que estamos viviendo ya. El día en que entró Noé al arca, antes del cataclismo, entró Noé al arca. Cuando entra Noé al arca, es porque ya comenzó otro periodo de tiempo. Ya los días antes del diluvio terminaron, es decir, los días de gracia. Cuando está permitido esto, está permitido ¿por qué? Tu decisión de recibir o rechazar a Cristo. Está permitido. Comían, bebían, se daban casamiento, así vivían. Pero cuando termine ese periodo, ese día entra Noé al arca. Ese día, hasta el día en que entró Noé al arca. Ahora, mi pregunta es, cuando entró Noé al arca, ¿inmediatamente vino el diluvio? No. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque el día en que entre Israel en ¿el arca quién es? El arca es Cristo. Cuando entre Noé a la salvación, Israel entra a la salvación, entonces, por eso en capítulo 7 de Apocalipsis dice, a los 4 vientos se detengan, no manden juicio todavía, hasta que sean sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios, los 144,000 que son judíos. Ese día entra al arca Israel, porque ya pasó el periodo de la iglesia, ya la iglesia no está. Y ese día que entra Noé en el arca, que es entonces el día que entró Noé en el arca, ese mismo día es la salvación de Israel. El día que entró Noé al arca, ahora el día que es la salvación para los judíos, hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. ¿Cuántos días hizo en el arca? 7 días. ¿No les parece tan obvio que es el periodo? 7 días hizo dentro del arca antes que caiga el diluvio y se los llevó a todos a juicio. Entonces es interesante que hay 7 días que está Noé en el arca. Esto es súper interesante, el juicio, el cataclismo que van a vivir con la parucía del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver, sin embargo, cuando él habla, Lucas, a diferencia, cuando presenta el ejemplo de Lot para la iglesia, la diferencia está muy clara. ¿Por qué? Porque vino, fíjate, note bien esto, vino los ángeles a advertir, a buscar, los asieron, los agarraron a la fuerza. Es interesante esa palabra, los agarraron a la fuerza y los llevaron fuera, los sacaron fuera. Esa palabra es muy interesante porque hay una fuerza en la palabra y precisamente concuerda con la palabra harpazo que hemos estado hablando. A la fuerza los agarraron, casi los sacaron, y detrás de ellos, una vez que estuvieron en Zoar, en lugar seguro, una vez que estuvieron allá, entonces, ¿qué sucedió? Ya una vez que estaban fuera, entonces cayó el juicio repentino sobre Sodoma y sobre Gomorra, el mundo que quedó atrás. ¿Se da cuenta? El contexto es totalmente diferente. Uno, ¿qué pasó con Noé? Fue salvo
durante el diluvio. ¿Qué pasó con Lot? Fue salvo de la destrucción. Una cosa es ser salvo en y otra cosa es ser salvo de. Otro ejemplo que podemos usar muy claramente para la iglesia es el ejemplo de Enoc, porque Enoc fue llevado al cielo antes del diluvio. Y eso se usa también en el libro de Hebreos. Pero Noé fue salvado dentro del diluvio. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el ejemplo de Noé es para Israel. Israel salvo dentro de la gran tribulación. En tanto, el ejemplo de Lot y de Enoc es el ejemplo para la iglesia. Y ese ejemplo, el de Lot, lo presenta Lucas. Así que, si vas a Mateo 24, 29, y nos damos cuenta que ahí lo que presenta él es la venida del Señor Jesucristo, es muy interesante entender que el término tomado, ahí él lo usa para juicio y dejado lo usa para vivir en gozo. El paralelismo, vino el diluvio y los llevó, del versículo 39, así exige que interpretemos en Mateo 24. O sea que el paralelismo del diluvio, que muestra ya no es una época centrada en construcción y desarrollo de la sociedad, no en la preparación personal, prácticamente es la condición que impera antes de la venida del Señor. Y sin embargo, podemos ver también que el término llevado y dejado, aún en el Antiguo Testamento, enfocado a Israel, se refiere a un remanente que queda atrás después de la calamidad. Por ejemplo, vienen las preguntas: ¿quiénes fueron llevados y quiénes dejados en el diluvio? Los que fueron llevados por el agua son los pecadores. ¿Quiénes fueron llevados por el Mar Rojo y quiénes quedaron? Bueno, los que fueron llevados por el Mar Rojo fueron los egipcios y los que quedaron fueron el pueblo de Israel. ¿Quiénes quedaron tras la destrucción de Jai y quiénes no quedaron? Bueno, pues ahí nos damos cuenta que los que quedaron son los que murieron y los que no quedaron son los que sobrevivieron. ¿Quiénes quedan en su segunda venida en Isaías 24:6? Según Isaías 24:6, ¿quiénes son los que quedan? Son los justos que sobreviven al periodo de la gran tribulación. ¿Cuál es el contexto de Mateo 24 para esta parábola? Es la gran tribulación. Por eso, el que es llevado para juicio es el que perece y el que es dejado es el que entra en el milenio, porque el contexto es la gran tribulación. Ahora, en Lucas 17, el contexto es diferente, porque el contexto ya no es para el pueblo de Israel, sino que la analogía que allí se está presentando es totalmente otro contexto. Así que, ¿cuál es el contexto que presenta Lucas? Lucas está presentando un contexto diferente porque está hablándole, ya esa parábola en Lucas está hablando del contexto para la iglesia, del contexto para los gentiles. Y esto es algo muy importante porque los discípulos preguntan cuando dice que será llevado, y ellos preguntan: ¿dónde, Señor? ¿Dónde será llevado? Es interesante en Lucas, ¿dónde, Señor? ¿Dónde serán llevados? Y él dice: donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Incluso esta expresión en Mateo 24 tiene también otro contexto. ¿Por qué tiene otro contexto? Porque la expresión que usa en el libro de Mateo, de 8, se usa la palabra donde esté el cuerpo muerto, el ptoma. El ptoma quiere decir el cadáver. Donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Donde esté el ptoma, ahí el cadáver, ahí se juntarán las águilas, dice Mateo. Pero, sin embargo, entonces quiere decir que está refiriéndose prácticamente allá a lo que es prácticamente los muertos en pecado. Está refiriéndose al juicio que viene en la Epifanía. Sin embargo, aquí necesito aclarar esto. Sin embargo,
En Lucas no. En Lucas se utiliza otro término usando el mismo proverbio, pero con otra palabra. Y la palabra que usa Lucas es que donde esté el soma, no el cadáver, sino el cuerpo, el soma. El soma, ahí se juntarán las águilas. Es decir, en este caso, en Mateo, las águilas son aves de rapiña. Y en este caso, aquí sí significa las águilas. Por lo tanto, la parábola aquí es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque donde está el soma, el cuerpo, estamos hablando del cuerpo que aquí se usa, es el cuerpo de Cristo. Donde esté Cristo, el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Y es el contexto, porque está diciendo que nosotros vamos a volar como las águilas. Esto es interesante, la forma en que está aplicando esta expresión Lucas y cómo la aplica Mateo. Por eso hay que estudiar en el griego, porque en el griego te dan las palabras exactas y ya tú puedes entender hacia dónde se está enfocando. Así que Lucas, que había estado cerca de Pablo, ya había entendido, seguro algunos entienden que Listra, que fue más o menos su apedreamiento. El libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 6, habla del apedreamiento de Pablo, que algunos piensan que fue en el 43 al 46 más o menos. Dicen que allí es donde Pablo en Listra, cuando fue apedreado, fue muerto, resucita y recibe la revelación que habla en 2 2:12, cuando dice que fue trasladado hasta el tercer cielo y se le mostró cosas inefables. El tema del arrebatamiento en esa fecha se le dio a conocer a Pablo, y Lucas, que estaba cerca de él, escuchó ese testimonio y el tema del arrebatamiento de la iglesia. Así que cuando Lucas escribe desde la perspectiva que tiene en mente, que es el arrebatamiento. Así que en Lucas capítulo 17, la parábola del uno será tomado y otro dejado, significa que el que es tomado es el que es llevado en el rapto antes que caigan los juicios, y el que es dejado es el que perece igual que Sodoma y Gomorra, y que no es sacado, no es librado de ese escenario. Así que las aplicaciones prácticas de esta ilustración entonces sirven para todos. Los de Mateo les sirve a los judíos muchísimo, y el de Lucas les sirve también a la iglesia. Es interesante, por eso el término tomado que usa Lucas, paralambano. El término paralambano, tomado, quiere decir próximo, junto, al lado, que está asociado. Eso es lo que significa aprender, recibir, tomar. Es un sinónimo para lambano, tomado, dejar paso. Es un sinónimo para lambano, tomar, es un sinónimo de dejar paso. Dejado es afiemi, enviar, salir, quedar, abandonar, despedir. Fíjate, eso es lo que significa el término afemi, dejado, es abandonado. ¿Por qué? Porque ellos mismos no siguieron las pautas de estar velando. El término tomado para lambano, Mateo también lo ha usado en 1:20 y 1:24 para hablar, en Mateo 1:20 y 1:24, la Biblia usa el término para lambano para hablar de tomar a una esposa. Y llama la atención porque dice que José tomó a María, o no la tomó por esposa. Interesante eso, ¿eh? El término paralambano también quiere decir de tomar a la esposa. Así que cuando Lucas hace referencia también a paralambano, lo que se refiere en Juan 14:3 al arrebatamiento, que se usa para el empezomai, que dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, es el término que se usa para tomar a la esposa en Juan 14:3. Es una forma prolongada del mismo verbo para hablar de tomar a la esposa. Así que cuando dice en Lucas, a diferencia de Mateo, pero en Lucas cuando usa el término aquí para lambano, es que viene a tomar a su esposa. Viene a tomar a su esposa. Así que, de hecho, el versículo
de Juan 14:3 puede traducirse: yo les tomaré juntamente para mi propio hogar. En Juan 14:3, cuando dice os tomaré a mí mismo, la traducción de ese texto, la paráfrasis es: yo les tomaré juntamente conmigo para mí, para mi propio hogar. Eso es lo que quiere decir. Así que, por lo tanto, debemos de entender que el contexto de Lucas es el arrebatamiento. Y apunten este pasaje de Lucas, no solo el 17, Lucas 21, versículo 36. En Lucas 21, 36, Lucas habla del rapto también. Esta anotación es muy importante. ¿Por qué? Porque en Lucas 21, 36 usa el término orad para que sea digno de escapar. Y la palabra escapar allá es ekfeugo, que quiere decir ek, fuera de lugar. Esa es la palabra ek, fuera de tiempo, fuera de causa. Feugo es huir, fugarse. Yo sé que muchas veces, ustedes son los de se quieren fugar, son escapistas. Pues aquí se usa esta palabra por Lucas, ekfeugo, que sean dignos de escapar, esquivar, evitar. Ahora, fíjate, yo de vacilada decía a una persona que creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación y que esta pandemia es la gran tribulación. Le digo, si esta pandemia no es la gran tribulación y apenas dijeron, estamos en pandemia, cerraron, fueron los primeros que cerraron la iglesia. Imagínate nada más cuando sea persecución en verdad, porque todavía no estamos en persecución, salvo algunos países que sí lo están usando de pretexto, pero imagínate nada más. ¿Qué será cuando venga el momento grave de gran tribulación? No lo van a soportar. Por eso dice, orad para que sean dignos de escapar, dice Lucas, de estas cosas que sobrevendrán a la tierra. Así que en esta manera, pues damos este resumen, y hoy quisiera dejar espacio para hacer ya las preguntas y poder terminar ya esta disertación. Adelante con las preguntas, vamos a dar espacio para las preguntas y poder ahora sí ver cómo vamos con el entendimiento. Bueno, pues estaba aquí revisando los mensajes de texto, aunque parece que no hay, pero de todas maneras yo tengo dos preguntas. Si el público no preguntara, siempre tengo dos preguntas para el día de hoy. Y la pregunta sería, pastor, la siguiente. ¿Cuáles son, los requisitos para ser tomado? Si hay algún requisito, ¿no? Muy bien. Muy bien. Aquí el punto es muy interesante y me gustaría ya ver la ilustración que ahí se menciona cuando se dice uno será tomado y otro será dejado, dos estarán en el campo, dos moliendo, uno será tomado y otro dejado. Miren, aquí lo que está diciendo es los preparados, está hablando de dos grupos. ¿Cuáles son los grupos que presenta? Los que están preparados y los que no están preparados. Pueden estar unidos por relaciones cercanas. Por ejemplo, dos en la cama, tú te imaginas que es un matrimonio. Puede ser que sean cercanos, pero tan cercanos, sin embargo diferentes, porque si uno de ese matrimonio está sirviendo a Dios, es el que va a ser llevado y sacado fuera del escenario, y el otro que no está preparado se queda en la cama. Es interesante. Puede ser que sea compañero de trabajo, porque dice dos estarán moliendo. Ahí están para... de hecho, interesante el término molino que se usaba con dos personas, entre dos, es un molino de piedra y entre dos personas. O sea, son compañeros de trabajo, trabajan tan cerca, son equipo. Pero en esto de lo espiritual, no es que seas equipo. Tú tienes que prepararte, porque si no te quedas, no te vas con el Señor. O
dice allá también en relaciones ordinarias de la vida, como lo son, dos estarán trabajando en el campo y están aparentemente todos igual, pero no son igual, porque uno se arrepintió de sus pecados, ha confesado a Cristo como su Salvador, está listo, está preparado para que cuando suene la trompeta se va directamente con el Señor. Serán separados cuando llegue el momento de la separación, que es el momento cuando el Señor prorrumpa en un mundo que se encuentra completamente descuidado, que no está prestando atención a su vida espiritual. Así que dentro de ese contexto tenemos que entender que lo más importante es la preparación. La preparación. Y la forma de estar preparado es tener a Cristo como tu Salvador, convertirte en el cuerpo de Cristo, la novia, porque Él viene a buscar a su novia y llevársela a la casa del Padre. Adelante, Jesús. Hemos escuchado claramente que debemos estar día a día preparándonos para el gran retorno eminente de nuestro Señor. Sabemos que el día ni la hora, pastor, no lo sabemos. No podemos caer en el juego de la secta de decir el día o la fecha exacta. Pero lo que sí sabemos es que el cristiano no debe mirar mucho la hora, ¿no? Debe estar atento a estar siempre preparado para aquel gran día, ¿no? Porque como sabemos que el día ni la hora no lo sabemos, pero sí sabemos que Cristo va a venir. Pero como iglesia nos hemos olvidado, creo, esta promesa, pastor. Sí, de hecho es interesante que mencionas eso del día y la hora, porque creo que es bueno reflexionar de que el Señor puede volver en cualquier momento y hacer análisis sobre muchos pasajes de la Biblia. Es bueno, a mi juicio, sin caer en dogmatismos, es bueno reflexionar. Oye, ¿y si el Señor viene en este evento? ¿Y si el Señor? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa actitud es que estás preparado. Pero cuando eres descuidado y no te interesa que el Señor viene y que lo que menos quieres es que el Señor venga, no haces reflexión sobre esto. Yo creo que es bueno reflexionar sobre el tema de cuándo viene el Señor, porque eso nos hace estar alerta. Posiblemente venga próximo, y si viene, no afirmo, pero y si viene esta noche, es posible, y si viene en una hora, es posible también, y ese es el sentido, mis hermanos, de estar alerta. De hecho, este pasaje es muy interesante, esta parábola, porque se mencionan incluso todas las ocupaciones de todas las clases sociales. Imagínate, cuando dice, dos estarán moliendo. Generalmente el moler era un trabajo femenino, está involucrando a las mujeres, en lugar de las mujeres. Y luego dice, dos en el campo, que es una ocupación masculina. Dos estarán durmiendo. Generalmente ahí lo ubican a los de la clase alta, que tienen tiempo para acostarse en cama. Incluso se habla del hombre, de la mujer, de la pareja también. Así que esto es algo de estar alertas todos, de todos los niveles, porque es importante. De hecho, no solo eso, sino incluso ahí se menciona dos en la cama, porque hay una frase que dice, en aquella noche, dice en la misma parábola, dice en aquella noche. Se refiere a la noche cuando Cristo venga, literalmente, esa noche para los que cuando Cristo viene es de noche. Pero desde luego recordando lo que Lucas dice en Lucas 17, 34, 35, habla de que dos ya están en el campo. Entonces quiere decir que en otro lugar no es de noche. Y que al mismo momento dos estarán moliendo, algo que se hace en la madrugada. Así que vean, noche, madrugada y también en el campo, que es en la tarde. Por lo tanto, ahí de una manera, si ustedes se dan cuenta, se analiza, se está implicando la redondez de la tierra y que en todos los momentos no sabes si te va a agarrar en el día o en el país donde esté cuando Cristo venga. Ese evento suceda en la tarde o suceda en la noche, pero será de día o será de noche, dice una alabanza.
al canto del gallo, nadie lo sabe. Pero nosotros debemos de estar preparados para cuando llegue ese día y estar listos, porque el Señor viene y viene inminentemente. Adelante, Gesser. Pastor Salomón, yo creo que este tiempo que nos tocó vivir de pandemia del COVID-19 es una oportunidad más para que volvamos a regresar a los pies del Señor, ¿no? Como las 10 vírgenes. Mucha gente le está poniendo pretexto y dice, bueno, como ya no congregamos, ya no vamos a la iglesia como templo, como lugar donde nos congregamos, me voy a enfriar. Pero no, creo que a través de estos programas y a través de muchos programas que hay a través de las redes sociales, la gente puede animarse a que esa lámpara esté día a día encendida, pastor. Porque vemos que mucha gente algunos se están desanimando. Pareciera como si estuviéramos viviendo la parábola de las 10 vírgenes. 5 insensatas, 5 prudentes. Es correcto. Se ha descuidado a una persona. ¿Cuál es la persona? La persona del Espíritu Santo en tu vida. Recuerda que esta parábola, lo más importante de esta parábola es estar preparados. Es desde luego, el Señor está presentando 3 casos hipotéticos. 2 estarán en el campo, 2 en la cama, 2 estarán moliendo. Son casos hipotéticos, pero en alguna forma, porque si podemos decir, durmiendo es en su tiempo de descanso, moliendo es en su tiempo de trabajo, de ocupación, y en el campo también. No sea cual sea el momento, esos casos hipotéticos podrían hacerse realidad, y de hecho se va a hacer realidad, se convertirá pronto en una cruda realidad, de manera que como no sabemos cuándo, y esto no es asunto de calcular fechas, esto no es asunto porque esto es algo imposible. El asunto que nos está diciendo no es si va a venir al mediodía, en la noche o al canto del gallo. No, lo que nos está diciendo aquí es que estemos velando, que este no es el tiempo de dormir. No es posible que esto que voy a decir, si esta pandemia no te sacude para despertar antes del arrebatamiento, en verdad yo no sé qué es lo que te va a despertar. Pero este es el momento. ¿Sabes qué, Gesser? Me da mucha tristeza ver, al principio de la pandemia, muchos creyentes empezaron a entrar en sus iglesias en vivo porque se suspendió la asistencia a los cultos. En algunos lugares sí hay persecución porque lo están aprovechando los gobiernos para hacer persecución. En otros lugares no, se está dando los espacios para que la gente, para que la iglesia predique, y etcétera, ¿verdad? Pero quiero decirte algo, que lo que es triste es que creyentes ya no están deteniéndose a estudiar la palabra como al principio de la pandemia lo hacían. Yo lo puedo ver por el número de gente que entra en las transmisiones, que era en el principio. Ahorita están cediendo. Si algunos entran eventualmente y no fijamente en los programas, entran, salen y se van a otras. Mayormente están ahorita en la moda de las compras y de todo eso en línea, ¿no? Y en vivos y todo eso, pero ya no están en la palabra. ¿Qué está pasando? No están valorando la vida espiritual, incluso el trabajo que están haciendo los pastores. Yo quiero decirles algo a todos los que nos están escuchando, miembros de la iglesia. Tu pastor no es un profesional en redes sociales, pero sabes una cosa, lo está haciendo ahora. Está viendo cómo se capacita, se está actualizando para llevarte la palabra. No es justo que tú no le pongas gana y empeño y que entres a los cultos. No es justo. Ponle todo el empeño, porque si no va a suceder estas comparaciones hipotéticas de uno será tomado y otro será dejado. Se puede convertir una realidad en tu vida y tú puedes ser el que sea dejado, pero que a través de esta enseñanza agarres seriedad, te prepares y seas de los que serán tomados para llevar y seas llevados como las águilas, volar
un día como las águilas. Adelante, Géser. 107 de la noche con 25 minutos, animar a todos los hermanos y hermanas. Cada uno de ustedes estén listos, preparados para lo que pueda venir. No sabemos el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que el Señor pronto vendrá y sonará la trompeta y la iglesia se irá de esta tierra. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, en una milésima de segundo, puede ocurrir el zarpazo. Pero lo que sí podemos decir a los hermanos, preparémonos, preocupémonos si algo está pasando en nuestra vida espiritual. Si de repente hemos dejado de orar, si hemos dejado de estudiar la palabra de Dios. Todo lo que se está haciendo es para bendecir a los hermanos. Hermano, esto no es con ningún cobro alguno. No se cobra para que usted pueda entrar a través de esta transmisión. No, mi hermano, es completamente gratis. Estos videos están aquí en este Facebook, está también en el Facebook del Pastor Salomón. Usted lo puede descargar, volverlo a ver, repetir 2 o 3 veces la prédica, la enseñanza, como usted lo quiere llamar. Lo único que le decimos, hermano, medite, comprenda que el tiempo que nos tocó vivir es un tiempo difícil, duro. Como dijo el apóstol Pablo, que estamos viviendo días difíciles y hay que ser prudentes, como las vírgenes, ¿no? Como el ejemplo que se ha hablado. Y si quiere usted ser tomado y salir del zarpazo, busque de Dios. Es lo único que le puedo decir. Pastor Salomón, palabras de agradecimiento para usted y también ante todo a nuestro Dios, palabras de agradecimiento por la palabra dada el día de hoy, porque Dios sabe la necesidad que hoy tenemos de hablar del tema de zarpazo. Se olvidó, pero se está retomando a través de estas redes sociales hablar sobre zarpazo. Por primera vez, hermano, el tema zarpazo tocado aquí en el Perú. Nunca se habló, nunca se ha hablado durante varios años que yo he visto en redes sociales. No se ha hablado, pastor. Por primera vez se ha hablado este tema y agradecemos a su persona y por Dios levantar maestros en este tiempo. Pastor, ¿cuáles serían las recomendaciones para la iglesia en este tiempo que nos ha tocado vivir? Y luego usted estará orando para dar por culminado este programa. Muy bien, mis hermanos, pues no bajemos la guardia. Hagamos esto que nos está enseñando Lucas para nosotros. La enseñanza, dijimos, está en el libro de Lucas capítulo 17. Preparémonos, porque en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. Entre tanto, no durmamos, sino velemos. Esto significa que podamos estar activos en la obra del Señor, predicando la palabra, que nada nos detenga para continuar llevando el mensaje. Oren mucho por sus pastores, pídanle al Señor para que pueda darle la fuerza para continuar hacia adelante, porque todo este proceso no solamente entra en desánimo en usted, sino también muchas de las ocasiones sus pastores que no están acostumbrados a hacer esto, a hablar en un teléfono que no están viendo a la gente. Generalmente en la homilética se les enseñó, cuando tú prediques, mírele a los ojos de la gente para ver sus reacciones y puedas vivir, pero ellos ya no te pueden ver directamente. Por favor, mi invitación es, no solamente oren, hagan presencia, apoyen, demuéstrenle allá, demuéstrenle. Yo veo muchos muros de gente que se dicen cristianos, pero que no comparten los programas de su iglesia. Por favor, compartan programas de su iglesia. Hay gente que se dice cristiano, pero no comparten. Es más, hasta vergüenza ver que son cristianos, porque comparten páginas que tienen un insulto, comparten páginas que tienen, a veces la oración o la imagen está bien, pero páginas que no tienen por qué ellos compartir nada de eso, pero de su iglesia y de Dios no están compartiendo nada. Incluso yo los veo, porque hay mucha gente que entra en mis páginas, viene solamente a comentar. Aparentemente son cristianos, pero entro y no tienen ninguna publicación de su iglesia. Y uno no sabe si se congregan. Creo que son gente que solamente de redes sociales y que piensan que de esa manera van a servir a Dios. No es así, mis hermanos. Vamos a tomar en serio nuestro papel y vamos nosotros a sumar y no a restar. Yo digo que si no
Si no puedes colaborar para que se construya el arca, tampoco cooperes con el diluvio. Esto es algo muy importante. Impulsa a tus pastores. Impulsa a tus pastores, no le eches más agua de lo que ellos ya están viviendo la presión en este momento. Vamos a orar por ello. No nos convirtamos en perseguidores. La iglesia del Señor nunca ha sido perseguidora, siempre ha sido perseguida. Y esto no se te olvide, mi hermano. No hagas lo mismo en redes sociales. No te conviertas en perseguidor, sino tú como oveja, no te conviertas en lobo. Dios te bendiga.